La peste escarlata, del autor Jack London. Parte 2. Edwin, con la punta de su cuchillo de caza, había empezado a hacer saltar los dientes de la mandíbula de uno de los esqueletos. ¡Santo Dios! ¿Pero qué haces?, repitió el viejo, despavorido. Es para hacerme un collar, contestó el muchacho. Los otros dos muchachos imitaron a Edwin, raspando o golpeando con la punta o el mango de sus cuchillos. El viejo gemía. Sois unos salvajes, unos auténticos salvajes. Ya hemos legado a la moda de adornarse con dientes humanos. La próxima generación se perforará la nariz y las orejas y se adornará con huesos de animales y con conchas. De eso no cabe duda. La raza humana está condenada a hundirse cada vez más en la noche primitiva antes de recomenzar algún día un nuevo ascenso sangriento hacia la civilización. Hoy, la tierra es demasiado ancha para los pocos hombres que viven. Pero estos hombres crecerán y se multiplicarán, y, dentro de algunas generaciones, encontrarán la tierra demasiado estrecha para ellos y empezarán a matarse los unos a los otros. Esto no habrá quien lo evite. Entonces se colgarán del cinto las cabelleras de sus enemigos, del mismo modo que tú, Edwin, que eres el más afectuoso de mis nietos, empiezas ya a adornarte la oreja con esa terrible cola de cerdo. Hazme caso, pequeño. Tírala lo más lejos que puedas. Que parlanchín, ese abuelo. Gruñó Cara de Liebre. Había terminado la extracción de las piezas dentales de los tres esqueletos, y los tres muchachos se pusieron a repartirlas equitativamente. Eran vivaces y bruscos en ademanes y palabras, y la discusión fue animada. Se expresaban en monosílabos, en frases breves y entrecortadas. Luego, satisfechos con el hallazgo, se sentaron alrededor del vejestorio. Cara de Liebre, mientras jugaba con los fragmentos de esmalte, preguntó: «Oye, viejo, ¿por qué no nos hablas un poco de la muerte roja?» «De la muerte escarlata», rectificó Edwin. El hombrecillo pareció halagado con la petición. Se aclaró la garganta tosiendo, y empezó: «Hace 20 o 30 años, todavía me pedía a menudo que contara mi historia. Ahora la juventud se interesa cada vez menos por el pasado. Pero intenta», incidió Cara de Liebre, «de hablar con claridad, si quieres que entendamos. Nada de frases complicadas ni de palabras sabias». Edwin dio un codazo a Cara de Liebre. «Vamos, cállate o el abuelo se enfadará», dijo. «No hablará, y no nos enteraremos de nada. No es culpa suya si se explica mal». Y, en efecto, el viejo parecía ya a punto de irritarse y de iniciar un largo discurso acerca de la falta de respeto de los niños actuales, así como de la triste suerte de la humanidad, vuelta a la barbarie de los primeros tiempos. «Sigue, abuelo», insinuó en tono conciliador. El viejo se decidió. En aquel tiempo, dijo, el mundo estaba poblado. Solamente en San Francisco había 4 millones de habitantes. ¿Qué es 1 millón? Interrumpió Edwin. Solo sabes contar hasta 10, no lo ignoro. Pero haré que entiendas. Levanta las 2 manos. En las 2, tienes, en total, 10 dedos. Bueno. Ahora recojo este grano de arena. Trae aquí la mano, Dejó caer el grano de arena en la palma de la mano de y prosiguió: «Este grano de arena representa los 10 dedos de Edwin. Añado otro grano. Ya tenemos otros 10 dedos. Y añado un tercer grano y un cuarto y un quinto, y así hasta 10. Eso da 10 veces los 10 dedos de Edwin. A esto lo llamo un centenar. Recordad los 3 bien esta palabra, un centenar. Ahora tomo esta piedrecilla y la pongo en la mano de Cara de Liebre. Representa 10 granos de arena, o sea, 10 decenas de dedos, o sea, 100 dedos. Pongo 10 piedras, representan 1000 dedos. Prosigo, y pongo una valva de mejillón que representa 10 piedras, es decir, 100 granos de arena, o 1000 dedos. De este modo, laboriosamente, el viejo, por medio de sucesivas repeticiones, consiguió más o menos introducir en la mente de los muchachos una idea aproximada de los números. A medida que la cifra crecía, iba colocando en las manos de los niños distintos objetos que la simbolizaban. Cuando llegó a los millones,
los representó por medio de las piezas dentales arrancadas a los esqueletos. Y multiplicó las piezas dentales por caparazones de cangrejos para expresar los 1.000 millones, y se detuvo ahí, ya que sus oyentes empezaban a mostrar signos de cansancio. Había, pues, 4 millones de hombres en San Francisco, reanudó. O sea, 4 dientes. La mirada de los muchachos pasó de los dientes a las piedras, y luego de las piedras a los granos de arena, y de los granos de arena a los dedos de las manos alzadas de Edwin. Después recorrieron en sentido inverso la serie ascendente de los símbolos, esforzándose para comprender la cifra inaudita que representaba. 4 millones de hombres, eso es una buena cantidad, aventuró finalmente Edwin. Eso es, muchacho, aprobó el viejo. Puedes hacer otra comparación con los granos de arena de la orilla. Imagínate que cada uno de estos granos era un hombre, una mujer o un niño. Ahí tienes. Estos 4 millones de personas vivían en San Francisco, que era una gran ciudad, en esta misma bahía en donde estamos nosotros ahora. Y los habitantes se extendían más allá de la ciudad, en toda la extensión de la bahía y en la orilla del mar, y tierra adentro, entre las llanuras y las colinas. Eso daba un total de 7 millones de habitantes. 7 dientes. Una vez más, los muchachos recorrieron con la mirada los dientes, las piedras, los granos de arena y los dedos de Edwin. El mundo entero estaba atestado de seres humanos. El gran censo del año 2010 había dado un resultado de 8.000 millones como población de todo el universo. 8.000 millones, o sea 8 caparazones de cangrejos. Aquellos tiempos no se parecían demasiado a estos tiempos en que vivimos. La humanidad tenía una habilidad sorprendente para procurarse alimentos. Y cuanto más comida necesitaba, tanto más crecía el número. Así, pues, vivían en la Tierra 8.000 millones de hombres cuando comenzaron los estragos de la peste escarlata. Yo entonces era un hombre joven. Tenía 27 años. Vivía en Berkeley, que era en la bahía de San Francisco, en el lado que queda enfrente de la Ciudad. ¿Recuerdas, Edwin, esas casas grandes de piedra que nos encontramos un día en esa dirección, hacia allí? Yo vivía allí, en una de esas casas de piedra. Era profesor de literatura inglesa. Buena parte de ese discurso desbordaba en entendimiento de los jovencitos. Pero se esforzaban por comprender cuanto podían, aunque difusamente, de este relato del pasado. ¿Qué hacía en esas casas?, preguntó Cara de Liebre. Tu padre, lo recordarás, te enseño a nadar. Cara de Liebre hizo signo afirmativo. Pues bien, en la Universidad de California, así se llamaban esas casas, se enseñaba a los jóvenes y las jóvenes toda clase de cosas. Se les enseñaba a pensar, a ilustrar la mente. Del mismo modo que yo acabo de enseñaros, por medio de la arena, las piedras, los dientes y las conchas, a calcular cuántos habitantes tenía entonces la Tierra. Había mucho que enseñar. A los jóvenes se les llamaba estudiantes. Había grandes salas, y en ellas yo y los demás profesores dábamos lecciones. Yo hablaba a 45 oyentes al mismo tiempo, igual que yo os hablo a los 3 a vez. Les hablaba de los libros que habían escrito los hombres que habían vivido antes que ellos, y a veces también de los libros escritos en aquella misma época. ¿Y eso era todo lo que hacían?, preguntó U. Hablar, hablar y hablar, y nada más. ¿Quién cazaba para tener carne? ¿Quién ordeñaba las cabras? ¿Quién pesaba los peces? Muy bien, me haces una pregunta muy juiciosa. Pues bien, los alimentos, tal como te he dicho, eran pese a poco muy abundantes. Porque éramos hombres muy sabios. Algunos se ocupaban especialmente de los alimentos, y, mientras, los demás se ocupaban de otras cosas. Yo hablaba incesantemente. Y, a cambio de ello, me daban de comer. Comida abundante y refinada. Oh, sí. Refinada, desde hace 60 años, no pruebo nada igual, y seguramente ya no probaré nada igual. A menudo he pensado que la obra más espléndida de nuestra vieja civilización era esa abundancia de alimentos, su variedad infinita y su increíble refinamiento. Oh, hijos míos. Sí. La vida merecía entonces ser vivida. Entonces, cuando teníamos también buenas cosas para comer.
Los muchachos seguían escuchando atentamente y todo lo que no comprendían los atribuían al chocheo senil del viejo. A los que producían el alimento los llamábamos, en teoría, hombres libres. Pero era falso, su libertad no era más que una palabra. La clase dirigente poseía las tierras y las máquinas. Era en beneficio suyo que trabajaban duramente los productores, y del fruto de su trabajo se les dejaba estrictamente lo necesario para que pudieran seguir trabajando y produciendo cada vez más. Cuando yo voy a buscar alimentos en el bosque, declaró Cara de Liebre, si alguien trata de quitármelos y hacerlo suyo, yo los mataría. El viejo rompió a reñir. Pero si la tierra, el bosque, las máquinas, todo, nos pertenecía, a nosotros, la clase dirigente, ¿cómo hubieran podido los trabajadores negarse a producir para nosotros? Se hubieran muerto de hambre. Por eso preferían trabajar duramente, garantizarnos nuestra comida, hacernos los vestidos y proporcionarnos 1001 mejillón, 1000 delicias y magníficas satisfacciones. Ja, ja, ja. Así pues, en aquel tiempo yo era el profesor Smith, James Howard Smith. Mi curso tenía mucha asistencia, es decir, que muchos jóvenes gustaban de oírme hablar de los libros escritos por otros hombres. Era muy feliz. Mis alimentos eran excelentes. Tenía las manos suaves, porque no tenía que hacer ningún trabajo duro. Tenía el cuerpo limpio y bien cuidado y mi ropa era todo lo flexible y agradable que uno pueda imaginarse. Diciendo esto, el vejestorio dejó caer una mirada de asco a su asquerosa piel de cabra. No era así nuestra ropa. Incluso nuestros trabajadores esclavos la llevaban mejor. Y nuestro aseo corporal era extremo. Nos lavábamos las caras y las manos varias veces al día. ¿Qué decís de esto? Vosotros que no os laváis nunca, salvo cuando os caéis al agua o cuando nadáis. Tampoco tú te lavas nunca, replicó Wu. Lo sé muy bien. Hoy soy un viejo repulsivo. Pero es que han cambiado los tiempos. Hoy nadie se lava. Ya no hay modo de hacerlo. Hace 60 años que no veo ningún fragmento de jabón. ¿No sabéis lo que quiere decir jabón? No voy a perder tiempo explicándolo, porque lo que os estoy contando es la historia de la muerte escarlata. ¿Sabéis lo que es una enfermedad? En otros tiempos se decía infección. Se sabía que las enfermedades estaban causadas por gérmenes malignos. He dicho germen. Recordad esta palabra. Un germen es una cosa pequeñísima. Más pequeña que las garrapatas que en primavera se prenden del pelo y de la carne de los perros cuando corren por el bosque. Sí, un germen es mucho más pequeño todavía, tan pequeño que no se puede ver. Se rió de buenísima gana. Qué divertido eres, abuelo. Nos hablas de cosas que no se pueden ver. Pero, entonces, ¿cómo se sabe que existen? Esto no tiene sentido. Bien, muy bien. Excelente pregunta la que me haces. Has de saber, pues, que, para ver esas cosas, teníamos un instrumento llamado microscopio. ¿Microscopio, oyes? Microscopio y ultramicroscopios. Gracias a estos instrumentos, a los que aplicábamos los ojos, los objetos se nos mostraban mayores de lo que son en realidad. Y, de ese modo, podíamos ver incluso aquellos cuya existencia ignorábamos hasta entonces. Los mejores microscopios agrandaban un germen 40.000 veces. 40.000, es decir, 40 valvas de mejillón, cada una de las cuales permitía 1000 dedos. Luego, empleando un segundo instrumento que llamábamos cinematógrafo, cinematógrafo, estos gérmenes, agrandados ya 40.000 veces, se nos mostraban agrandados miles y miles de veces más. Tomad un grano de arena, hijitos. Partidlo en 1000 trozos. Luego, romped en otros 10 uno de estos, y luego uno de esos 10 en 10. Seguid así todo el día, y quizás a la puesta del sol habéis alcanzado la pequeñez de uno de esos gérmenes. Los muchachos parecían incrédulos. Cara de Liebre emitía resoplidos burlones, y se reía con disimulo. Edwin los hizo callar, y el viejo continuó: la garrapata de los bosques chupa la sangre de los perros. Pero el germen, gracias a su extrema pequeñez, penetra sigilosamente en la sangre del cuerpo y se multiplica infinitamente. En el cuerpo de un solo hombre había en aquel tiempo 1000 millones de gérmenes.
1.000 millones, un caparazón de cangrejo, ni más ni menos. A esos gérmenes los llamábamos microbios. Microbios. Muy bien. Y cuando un hombre tenía 1.000 millones de ellos en la sangre, se decía que estaba infectado, que estaba enfermo, si así os gusta más. Había microbios de distintas especies. Esas especies eran innumerables, como los granos de arena de esta playa. No las conocíamos todas. Sabíamos muy poco de este mundo invisible. Conocíamos el Bacillus anthracis y también el Micrococcus, el Bacterium thermo y el Bacterium lactis. Este último, dicho sea de paso, el que sigue haciendo cuajar la leche de cabra, permitiendo hacer queso. ¿Me sigues, cara de liebre? ¿Y qué diré de los esquizomicetos, cuya familia es inacabable? Y me dejo infinidad. Aquí el viejo se perdió en una larga disertación acerca de los gérmenes y su naturaleza. Empleaba palabras tan largas y frases tan complicadas que los muchachos, mirándose los unos a los otros con una mueca, volvieron su mirada al océano inmenso, dejando que el exprofesor Smith perorara a su aire. Finalmente, Edwin le tiró del brazo y le sugirió: ¿y la muerte roja, abuelo? El vejestorio tuvo un sobresalto y, de su cátedra de la Universidad de Berkeley, donde se imaginaba disertar todavía ante un auditorio muy distinto, volvió bruscamente a la realidad de su situación. Sí, Edwin dijo, me había olvidado. A veces me vuelve el pasado a la memoria con tanta fuerza que llego a olvidar que soy un hombre viejísimo y sucio, vestido con una piel de cabra, que va por ahí con unos nietos que son pastores en un mundo primitivo. El trabajo de hombre es efímero y se desvanece como la espuma del mar. Así se desvaneció nuestra civilización grandiosa y colosal. Y hoy soy el más viejo de todos, soy un viejo muy cansado, y pertenezco a la tribu de Santa Rosa. Es esta tribu me casé. Mis hijos y mis hijas se casaron a su vez, ya en la tribu de los chóferes, ya en la de los Sacramentos, ya en la de los Palo Altos. Tú, cara de liebre, perteneces a la tribu del chófer. Tú, Edwin, a la de Sacramento. Y tú, a la de Palo Alto. Y los tres sois nietos míos, pero iba a hablaros de la muerte escarlata. ¿Dónde estaba? Nos hablabas de los gérmenes, contestó prestamente Edwin, de todas esas cositas que no se pueden ver y que nos ponen enfermos a los hombres. Sí, en eso estaba. En los primeros tiempos del mundo, cuando había poquísimos hombres en la tierra, existían pocos gérmenes y, por lo tanto, pocas enfermedades. Pero a medida que los hombres se hacían numerosos, y se agrupaban en grandes ciudades para vivir juntos en ellas, apretujados unos contra otros, nuevas especies de gérmenes penetraron en sus cuerpos, y aparecieron enfermedades desconocidas, cada vez más terribles. Así, por ejemplo, mucho antes de mi tiempo, hubo la peste negra, que barrió Europa. Luego hubo la tuberculosis, la peste bubónica. En África apareció la enfermedad del sueño. Los bacteriólogos atacaban todas esas enfermedades y las destruían. Del mismo modo que vosotros, hijitos, alejáis a los lobos de vuestras cabras o aplastáis a los mosquitos que se ceban con vosotros. Los bacteriólogos, como dices, abuelo, interrumpió Edwin. Bacteriólogos. Tu tarea, Edwin, consiste en guardar las cabras. Las vigilas todo el día, y sabes muchas cosas acerca de ellas. Un bacteriólogo es el que vigila los gérmenes, los estudia, y, cuando es preciso, lucha contra ellos y los destruye, como haces tú con los lobos. Pero, igual que en tu caso, no siempre triunfan. Así, por ejemplo, había una enfermedad espantosa, llamada lepra. Un siglo, es decir 100 años antes de mi nacimiento, los bacteriólogos habían descubierto el germen de la lepra. Lo conocían perfectamente. Lo dibujaron. Yo vi esos dibujos. Pero no encontraron el modo de matarlo. En 1894 surgió la peste Pantoblast. Apareció en un país llamado Brasil e hizo morir a miles de hombres. Los bacteriólogos descubrieron su germen, consiguieron matarlo, y la peste Pantoblast se detuvo. Fabricaron una cosa llamada suero, un líquido que introducían en el cuerpo humano y que destruía el germen del Pantoblast sin matar al hombre. En 1947 hubo un mal extraño que atacaba a los niños de 10 meses o menos, y que los incapacitaba para mover las manos y los pies, para comer, o para hacer cualquier cosa.
Los bacteriólogos tardaron 11 años para encontrar ese germen extraño, en poder matarlo y salvar a los niños pequeños. A pesar de estas enfermedades y de sus estragos, la humanidad seguía creciendo, y cada vez más los hombres se aglomeraban en las grandes ciudades. Ya en 1929 un sabio ilustre, llamado Solderbetsky, había pronosticado que una gran enfermedad, 1000 veces más mortal que todas las que habían precedido, llegará cierto día y mataría a los hombres a millares y a miles de millones. Ya que la fecundidad de las alianzas, así se expresaba él, es infinita. En aquel momento, Cara de Liebre se puso de pie y, con una mueca despectiva, manifestó: «Tú chocheas, abuelo. ¿Quieres hablarnos de la muerte rojo? Sí o no, si no quieres, dilo, y volvemos al campamento». El viejo, herido en su interpretación, se echó a llorar silenciosamente. Gruesas lágrimas corrieron por las arrugas de sus mejillas. Su expresión dolorida traicionaba toda la decrepitud física y moral de sus más de 80 años. «Vamos, Cara de Liebre, vuelve a sentarte», dijo Edwin. «El abuelo habla bien. Y está a punto de llegar a lo de la muerte escarlata. Nos lo va a contar enseguida, ¿no es cierto, abuelo? Un poco de paciencia, Cara de Liebre». El viejo se enjugó las lágrimas con sus sucios dedos. Luego reanudó el relato, con su voz temblorosa que fue haciéndose firme a medida que se animaba en el curso del relato. Fue en el verano de 2013 cuando se declaró la peste escarlata. Cara de Liebre expresó ruidosamente su alegría, batiendo las palmas. Yo tenía 27 años. Unos telegramas. Cara de Liebre frunció el entrecejo. ¿Unos qué?, preguntó. Ya vuelven las palabras que nadie entiende. Edwin le impuso silencio, y el viejo prosiguió. En aquel tiempo los hombres hablaban entre sí a través de miles y miles de millas de distancia. Así fue como llegó a San Francisco la noticia de que una enfermedad desconocida se había declarado en Nueva York. En aquella ciudad, la más espléndida de toda América, vivían 17 millones de personas. De momento, la alarma no fue excesiva. Solo habían tenido lugar unas pocas muertes. Sin embargo, según parecía, las defunciones habían sido rapidísimas. Uno de los primeros signos de esa enfermedad era que toda la cara y el cuerpo del que estaba atacado se ponían rojos. En el curso de las siguientes 24 horas se supo que se había declarado un caso en Chicago, otra gran ciudad. Y, el mismo día, corrió la noticia de que Londres, la mayor ciudad del mundo después de Nueva York y Chicago, luchaba en secreto contra aquel mal desde hacía ya 2 semanas. Las noticias habían sido censuradas. Quiero decir que se había impedido que circularan por el resto del mundo. La cosa parecía grave, desde luego. Pero nosotros, en California, lo mismo que en cualquier otra parte, no perdimos la cabeza. No había quien no estuviera convencido que los bacteriólogos encontrarían el modo de aniquilar el nuevo germen, lo mismo que habían encontrado en el pasado en los casos de los otros gérmenes. Lo que resultaba inquietante, sin embargo, era la rapidez prodigiosa con que aquel germen destruía a los humanos, y también el hecho de que la persona atacada por él muriera infaliblemente. Ni un solo caso de curación. En otros tiempos ya se había conocido la fiebre amarilla, una vieja enfermedad que tampoco resultaba nada apacible. Por la noche, cenaba uno con una persona que gozaba de buena salud, y, la mañana siguiente, si uno se levantaba lo bastante temprano, veía pasar el coche fúnebre que se llevaba al convidado de la víspera. La nueva peste era todavía más expeditiva. Mataba mucho más aprisa. A menudo no transcurría ni una hora entre los primeros síntomas de la enfermedad y la llegada de la muerte. Había casos en que el atacado resistía varias horas, pero había otros en que todo terminaba en 10-15 minutos de las primeras señales. Lo primero era que el corazón latía aceleradamente y que aumentaba la temperatura corporal. Luego, una erupción de color rojo intenso se extendía como una erisipela por la cara y el cuerpo. Mucha gente no se daba cuenta de la aceleración de los latidos ni de la elevación de la temperatura, y solo recibía la advertencia en el momento en que se manifestaba la erupción. Ordinariamente, esta primera fase de la enfermedad parecía acompañada de convulsiones, pero no parecían graves, y, cuando cesaban, aquel que las había superado volvía de repente a un profundo estado de calma. Entonces lo invadía una especie de entumecimiento que subía a partir del pie y del talón, alcanzaba la pierna,
las rodillas, los muslos, el vientre, y seguía subiendo. En el instante mismo en que llegaba al corazón se producía la muerte. Ningún malestar ni delirio acompañaban ese entumecimiento progresivo. La mente permanecía clara y activa hasta el momento en que el corazón se paralizaba y dejaba de latir. Otro detalle no menos sorprendente era la veloz descomposición de la víctima después de la muerte. Mientras uno la miraba, su carne parecía desagregarse, reducirse a pulpa. Fue esta última una de las razones de la rapidez del contagio. Los miles de millones de gérmenes del cadáver quedaban liberados instantáneamente. En estas condiciones era inútil la lucha de la ciencia. Los bacteriólogos morían en sus laboratorios en el instante mismo en que se iniciaba el estudio de la peste escarlata. Estos sabios eran unos héroes. En cuanto uno moría, otro tomaba su lugar. Un sabio inglés consiguió, en Londres, aislar por primera vez el germen. Se telegrafió la noticia a todas partes, y todo el mundo cobró esperanzas. Pero Trask, así se llamaba el sabio, murió dentro de las 30 horas. Había sido encontrado el célebre germen, sin embargo, todos los laboratorios compitieron para descubrir el contragermen capaz de matar al de la peste escarlata. Todos estos esfuerzos fracasaron. En este punto hubo una interrupción de Cara de Liebre. Los hombres de tu tiempo estaban locos, abuelo. Esos gérmenes eran invisibles, has dicho, ¿no? Y querían combatirlos con otros gérmenes también invisibles. Por eso murieron. Mira que luchar contra algo que no se sabe, sirviéndose de algo que se ignora. Vaya tontería. El vejestorio reabrió de inmediato el manantial de sus llantos. Edwin se apresuró a consolarle y a morigerar a Cara de Liebre. Escúchame bien, dijo este último. Tú crees en un montón de cosas que no puedes ver. Cara de Liebre negó con la cabeza. Edwin prosiguió, claro que sí. Crees en los muertos que andan. Y nunca ha visto pasearse a ninguno, sí. Sí, protestó Cara de Liebre. El invierno pasado vi vagar a varios, cuando fui con papá a cazar lobos. Bueno, lo admito, concedió Edwin. Pero no me negarás que escupes en el agua cada vez que cruzas un río o un torrente. Claro. Es para alejar la mala suerte. Entonces, ¿crees en la mala suerte? Desde luego. ¿Puedes decirme si has visto alguna vez a la mala suerte? Concluyó Edwin, victoriosamente. Nunca y en ninguna parte, ¿verdad? Así, pues eres igual que el abuelo con sus gérmenes. Crees en cosas que no ves. Sigue, abuelo. Cara de Liebre, sencillamente humillado por este razonamiento falaz, quedó cabizbajo y no contestó nada. El abuelo volvió a tomar la palabra. Otras muchas veces se vio interrumpido por las preguntas de los niños, que se arrojaban los unos a los otros las dudas y sus objeciones mientras se esforzaban por seguir al abuelo en aquel mundo desaparecido que les era desconocido. Pero con el objeto de aligerar este relato, no imitaremos a los niños y no le interrumpiremos con las reflexiones de estos. La muerte escarlata, contaba el abuelo, apareció cierto día en San Francisco. La primera defunción, lo recuerdo todavía, tuvo lugar un lunes por la mañana. El día siguiente, martes, la gente caía como moscas en San Francisco y en Oakland. Morían por todas partes. En la cama, en el trabajo, en la calle. El jueves fui por primera vez testigo de una de estas muertes fulgurantes. La señorita Coulbren, una de mis alumnas, estaba sentada frente a mí en el aula. Mientras yo hablaba, observé de pronto que su cara se ponía color escarlata. Dejé de hablar y la miré fijamente. Todos los demás alumnos me imitaron. Ya sabíamos que, en aquel momento, el terrible azote se había introducido entre nosotros. Las muchachas, despavoridas, huyeron gritando del aula. Los muchachos salieron a su vez. Todos menos dos. La señorita Coulbren tuvo unas cuantas convulsiones poco acentuadas, que duraron más de un minuto. Uno de los muchachos le trajo un vaso de agua. Ella lo tomó, bebió un sorbo, y exclamó, mis pies. Ya no siento mis pies. Y al cabo de unos momentos, añadió, ya no tengo pies. O al menos, no sé si los tengo. Ahora tengo frío en las rodillas. Ya no siento las rodillas. Estaba tendida en el suelo, con un montoncillo de libros y de libretas sosteniéndole la cabeza.
No podíamos hacer nada por ella. El entumecimiento y el frío alcanzaron la cintura, luego el corazón. Y, cuando el corazón fue alcanzado, murió. Yo había mirado el tiempo en el reloj. Había muerto en 15 minutos. Allí, en mi propia clase. Muerta. Hacía unos instantes, era una joven rebosante de vida y de salud, una muchacha fuerte y hermosa. Y habían pasado 15 minutos, sí, solo 15 entre el primer síntoma del mal y el desenlace. Mientras yo permanecía aquel cuarto de hora en la clase con la moribunda, había sido dada la alarma en toda la universidad. Por todas partes los estudiantes, que eran más de 1 millar, huían de las aulas y de los laboratorios. Cuando salí para ir a presentar mi informe al decano de la facultad, encontré delante mío un desierto. Solamente unos pocos rezagados cruzaban todavía los patios interiores en su huida hacia sus casas. Algunos corrían. Encontré al decano Houg en su despacho, solo y pensativo. Me pareció más viejo y el pelo más blanco y que las arrugas se le marcaban en la cara de un modo anormal. Cuando me vio pareció recobrar el control de sí mismo. Se puso en pie y se dirigió, titubeando, hacia la puerta de su despacho que se encontraba en el extremo opuesto a aquella por la que yo había entrado. Salió, cerró la puerta detrás suyo, y cerró con llave. Él sabía, comprendéis, que yo había estado expuesto al contagio, y tenía miedo. Desde el otro lado de la puerta me gritó que me fuera. Eso hice, y jamás olvidaré la terrible sensación que experimenté al volver a cruzar el patio y los pasillos desiertos. No era que tuviera ningún temor. Había estado expuesto, y me consideraba hombre muerto. Pero ante aquella súbita detención de la existencia que había presenciado a mi alrededor, me parecía que estaba asistiendo al fin del mundo. Aquella universidad que había sido mi vida, mi razón de ser. Mi padre había enseñado en ella antes que yo, y antes que él lo había hecho su padre. Yo había hecho allí toda mi carrera, estaba predestinado desde mi nacimiento. Desde hacía siglo y medio aquel establecimiento inmenso había funcionado sin ninguna interrupción, como máquina maravillosa. Y ahora, de repente, había dejado de vivir. La llama 3 veces sacra de mi altar se había apagado. Estaba abrumado de horror inexpresable. Volví a mi casa. Mi ama de llaves, así que me vio, se puso a chillar y huyó. Llamé a la campanilla de la doncella. No vino nadie. También ella se había marchado. Fui a la parte trasera de la casa y me encontré en la cocina, a la cocinera preparando su maleta. Profirió tremendos gritos al aparecer yo, y escapó, abandonando su maleta con todos sus efectos personales. Cruzó el jardín a todo correr y sin dejar de gritar. Todavía ahí me resuenan los gritos en el oído. No era costumbre, hijitos, como comprenderéis, actuar de aquel modo, en los tiempos normales, con los enfermos. No, la gente no perdía la cabeza de aquel modo. Se mandaba buscar a los médicos y a las enfermeras, que, con mucha tranquilidad, aplicaban al enfermo un tratamiento adecuado. Ahora, el caso era distinto. Aquel mal mataba sin errar nunca el golpe. No hubo un solo caso de curación. Me encontré solo en la casa, que era muy grande. Estaba esperando el regreso de mi hermano cuando sonó el teléfono. En aquellos tiempos, como ya os he dicho, la gente podía comunicarse a distancia por medio de unos hilos que se tendían en el aire o que corrían bajo tierra, e incluso sin hilos. Oí la voz de mi hermano. Me decía que no volvería a casa, por miedo a contagiarse de mí, y que había llevado a mis 2 hermanas a la casa de mi colega el profesor Bacon. Me aconsejaba que me quedara tranquilamente en casa hasta saber si había contagiado o no la peste. No le negué razón, y me quedé en casa. Como tenía hambre, intenté, por primera vez en mi vida, cocinarme algo. La peste no se me manifestaba. Podía hablar por teléfono con quien quisiera. También podía comunicarme con el mundo exterior por medio de los diarios. Ordené que se me tiraran por encima de la verja de entrada. De ese modo me enteré que Nueva York y Chicago estaban sumidas en el caos. Lo mismo ocurría con las grandes ciudades. La tercera parte de los policías de Nueva York había ya sucumbido. Había muerto el jefe de policía y el alcalde. Los cadáveres quedaban tendidos en la calle, allí donde caían, y quedaban insepultos.
Los trenes y los barcos que habitualmente transportaban a las ciudades los víveres y todas las cosas necesarias para la vida habían dejado de funcionar, y el populacho, famélico, saqueaban las tiendas y los almacenes. Reinaba en todas partes el asesinato, el robo y la borrachera. Millones de personas habían abandonado ya Nueva York, así como las demás ciudades. Primero se habían marchado los ricos, en sus coches, sus aviones y sus dirigibles. Las masas les habían seguido, a pie o en vehículos de alquiler o robados, llevando la peste a los campos, saqueando y reduciendo al hambre, a su paso, a las ciudades pequeñas, los pueblos y las granjas que encontraban a su paso. El hombre que desde Nueva York enviaba noticias a través de toda América, el operador del telégrafo inalámbrico, estaba solo, con su instrumento, en la cima de una torre elevada. Anunciaba que los pocos habitantes que habían quedado en la ciudad, alrededor de 100.000, estaban como locos de terror y de embriaguez, y que, a su alrededor, se alzaban altas hogueras de devastación. Aquel hombre, que el deber retuvo en su puesto, algún oscuro periodista sin duda, fue, igual que los sabios inclinados sobre los tubos de ensayo, todo un héroe. Desde hacía 24 horas, decía aquel hombre, no había llegado de Europa ningún aeroplano, ningún transatlántico. Ni siquiera ningún mensaje. El último que le había llegado procedía de Berlín, una ciudad de un país llamado Alemania. El mensaje decía que un bacteriólogo ilustre, llamado Hafmeier, había descubierto por fin el suero de la peste escarlata. Aquella fue la última noticia que nos llegó de Europa. Lo que resulta, de cualquier modo, innegable, es que el descubrimiento había llegado demasiado tarde, tanto para Europa como para nosotros. De no haber sido así, los últimos sobrevivientes americanos habían llegado a ver, algún día, la llegada de algún grupo de exploradores curiosos, deseosos de enterarse de que había sido de nosotros. Parecía evidente que el azote había exterminado por igual a la humanidad en ambos hemisferios, y que solo habían sobrevivido, tanto allá como aquí, unas pocas veintenas de hombres.